Bienvenido a nuestra serie Almacenaje de Precisión. En esta serie hablaremos de la conservación de los granos. El objetivo del almacenaje de granos es mantener las propiedades y reducir las pérdidas. El objetivo de esta serie es traer para usted el conocimiento y las prácticas actualizadas en almacenaje y conservación de granos. Vamos a trabajar un contenido de manera bastante detallada porque el conocimiento sumado a su experiencia debe traducirse en soluciones. En almacenaje de granos manejamos muchas variables. Nosotros vamos a concentrar en las tres principales variables que son humedad, impurezas y temperatura, porque controlando estas tres variables podemos acceder a las demás variables que también influencian la calidad de nuestra conservación. Cuando se habla en almacenaje de granos, el factor tiempo es fundamental, porque es el tiempo de almacenaje que pretendemos es que va a determinar las calidades que tenemos que exigir de nuestro producto antes de guardar en nuestro silo. Nuestro método de trabajo va a ser identificar las causas de las pérdidas, sus orígenes, para después buscar las soluciones para las mismas. De entre los factores que impactan directamente en la calidad de nuestro proceso de almacenaje, podemos encontrar factores físicos, químicos y biológicos. Nuestra metodología de trabajo va a ser la integración de la práctica con la teoría en la búsqueda de soluciones. Nuestro tema de hoy es la condensación. La condensación es un fenómeno físico que ocurre dentro de nuestros silos. Para entender la condensación, tenemos que estudiar algunas propiedades termodinámicas que existen entre la mezcla de aire atmosférico y vapor de agua. De entre las propiedades termodinámicas, las que más nos interesan son la expansión volumétrica del aire, la humedad absoluta, la saturación, la humedad relativa y el punto de rocío. Empezaremos con la propiedad de la expansión volumétrica del aire. Esta propiedad nos dice que mi mezcla entre vapor de agua y el aire atmosférico va a variar de volumen con el aumento de la temperatura. Si yo tengo una mezcla entre vapor de agua y aire atmosférico a una determinada temperatura, aumentando la temperatura, mi volumen también va a aumentar. Y aquí tenemos otra propiedad que es la densidad de esta mezcla de aire. Aumentando la temperatura con la expansión volumétrica, mi densidad va a disminuir. Eso explica por qué el aire caliente sube y el aire frío baja, ocupando este mismo espacio. En términos prácticos, ¿qué quiere decir? Si yo tengo una determinada masa de aire frío, aquí vamos a llamar de 1 kilogramo de aire seco, a una temperatura, por ejemplo, de 10 grados, elevando mi temperatura a 40 grados, esta misma masa de 1 kilogramo de aire seco, a una temperatura de 40 grados, va a ocupar un volumen mayor. Eso no quiere decir que va a cambiar las demás propiedades de este aire, solamente el volumen. Y aquí entramos en la propiedad de la humedad absoluta. Por ejemplo, si mi kilogramo de aire a 10 grados tiene una humedad absoluta de 5 gramos de vapor de agua, al alcanzar 40 grados, essa mesma mezcla vai manter-se com 5 gramos de vapor de água, sempre e quando não absorva a umidade do ambiente ou de algum produto no qual esteja em contato. Isto é umidade absoluta. Agora, temos que entender o que é a saturação. A saturação é quando mi mezcla de aire a una determinada temperatura ya absorbió toda su capacidad en
volumen de vapor de agua. Con el concepto de la saturación, tenemos que traer la idea de la variación de la temperatura y la capacidad de absorción de humedad varía con la temperatura. Mi masa de 1 kilogramo de aire a 10 grados tiene una capacidad de retención de aproximadamente 7 gramos de vapor de agua. Ya cuando mi aire se calienta a una temperatura de 40 grados, su capacidad de absorción de agua es de aproximadamente 50 gramos. O sea, mi mezcla entre vapor de agua y aire atmosférico va a estar saturada a 10 grados solamente cuando ya absorbió sus 7 gramos de vapor de agua. Ya a 40 grados, esta saturación va a ocurrir cuando llegue a aproximadamente 50 gramos de vapor de agua. En ese momento podemos decir que mi aire está saturado. ¿Por qué es importante entender el concepto de humedad absoluta y humedad de saturación? Absoluta no depende de la temperatura, se mantiene constante el peso de vapor de agua. La saturación es cuando mi aire ya está lleno de vapor de agua. A partir de aquí, venimos para el concepto de humedad relativa del aire, que es un concepto que es muy determinante para nuestro proceso de almacenaje de granos. La humedad relativa del aire es el cociente entre cuánto tengo de vapor de agua efectivamente, en este caso, por ejemplo, 5 gramos, en relación a la capacidad total, a la saturación de mi aire a una determinada temperatura. En este caso, si tengo 5 gramos y la humedad de saturación es 50, la humedad relativa que es dada en porcentaje va a ser 10%. Este concepto, cuando levamos dentro de nuestro silo y vamos a relacionar con las propiedades de mi grano, ahí vamos a entender por qué tengo que cuidar la humedad relativa del aire antes de realizar un proceso de aireación. Ahora, una vez que tenga entendido qué es humedad relativa del aire y la saturación, vamos a entender el punto de rocío. Para entender el punto de rocío, vamos a partir de nuestro ejemplo que tengo un volumen de aire a 40 grados y con una humedad absoluta de 45 gramos de vapor de agua por kilogramo de aire. La humedad de saturación de este aire es de aproximadamente 50 gramos de vapor de agua. En este caso estamos con una humedad relativa aproximada de 95%. Ahora, si por alguna razón la temperatura de mi aire baja, la humedad absoluta se va a mantener constante, pero la capacidad de retención de humedad de este aire va a disminuir, porque es proporcional a la temperatura. Entonces, llegando a 35 grados, mi capacidad de retención de humedad va a bajar para 44 gramos de vapor de agua. En este momento, yo voy a tener una capacidad de 44 y voy a tener uno más sobrando. Este peso de vapor de agua que sobra va a condensar o va a rociar. Este es el punto cuando empieza a surgir la condensación en nuestro silo.
Ahora vamos ver las principales causas de la condensación. Cuando hablamos de almacenaje de granos, la calidad del grano que llega a nuestro almacén empieza allá en el campo. Factores como la maturación, la humedad y la limpieza de los granos impactan directamente en la calidad de mi almacenaje. Granos limpios, sin partículas finas, nos van a proporcionar una mejor capacidad de aireación. Un grano que llega con una humedad adecuada y pasando por un proceso adecuado de secado, también podrá ser guardado de una manera más segura. Cuando hablamos de la maturación del grano, venimos del principio que el grano, cuando está en la planta, se alimenta del suelo. Es la planta que provee el alimento para este grano. Cuando el grano llega a la maturación, él se independiza de la planta. Esa independencia significa que a partir de este momento, el grano que ha absorbido la mayor cantidad de nutrientes y la guardó para el futuro, el grano empieza a consumirla. Ese es el momento ideal para la cosecha. Sin embargo, cuando el grano llega a la maturación, todavía tiene una humedad que no es segura para ser almacenado. Una correcta elección del tiempo para cosecha es una decisión del campo, de la persona que está administrando su sembradío. Ahora, cuando nosotros recibimos el grano en nuestra unidad de almacenamiento, tenemos que evaluar en qué condiciones está llegando este grano para efectuar un trabajo de limpieza y secado de manera correcta. Una vez que se concluya el proceso de limpieza y secado, guardamos nuestro grano dentro del silo. Aquí empiezan los factores que van a generar lo que nosotros queremos trabajar hoy, que es la condensación. Si mi grano llega a mi silo con una humedad elevada y temperatura también elevada, se va a dar inicio al proceso respiratorio. Tenemos que tener en cuenta que el grano es un organismo vivo. Este grano va a tener su metabolismo interno y va a consumir aquellos nutrientes que ele guardou durante a fase de maturação. Justamente isso é o que nós não queremos. Todo o consumo de energia do grano representa uma perda de peso e toda perda de peso é perda econômica. Mas não para por aí. O grano, quando respira, durante seu processo metabólico, ele vai generar mais umidade e mais calor. Esta humedad y este calor que es producido por el grano durante el proceso metabólico va a ser liberado en el ambiente, en nuestra atmósfera del silo. El calor y la humedad que son liberados por el grano se quedan en la atmósfera de mi silo. Si este aire caliente no es removido, cuando llega la noche y baja la temperatura tanto del techo como de la chapa, por el principio que hemos visto anteriormente, que es una propiedad del aire, este aire húmedo y caliente, al chocar, al entrar en contacto con las chapas frías, va a condensar, provocando un exceso de humedad que va a ser nuevamente depositado en la parte superior de mis granos. Nuestro proceso de almacenaje empieza cuando recibimos el producto del campo. Nuestro producto llega con impureza y humedad inadecuados para ser llevado a nuestro silo. Por eso, el primer proceso que realizamos es la pré-limpieza, que objetiva retirar tanto partículas finas como partículas gruesas, paja, palos, piedras, todo lo que viene del campo. Las partículas finas, para ser más específico, una vez que entran en mi silo, ocupan los espacios entre los granos y no permiten una correcta circulación del aire que proviene de la aireación. El proceso de secado
tiene la finalidad de remover del grano el exceso de humedad. Este excedente de humedad, si no lo retiramos antes de guardar nuestro producto dentro del silo, una vez que esté aquí, esta humedad va a causar muchos daños y va a proporcionar el desarrollo de las plagas. Una vez que nuestro producto ya está limpio y seco, guardado dentro de nuestro silo, viene la preocupación con la temperatura. ¿Por qué? Tenemos que tener en consideración que nuestro grano es un organismo vivo. Este organismo vivo consume energía para subsistir, para mantenerse con vigor para posterior germinación. Esa es la función del grano. Ahora, si logramos bajar la temperatura y mantener índices de humedad aceptables, nuestro grano va a entrar en un periodo de dormencia. Durante este periodo de dormencia, el grano va a consumir su propia energía muy lentamente. Eso es lo que queremos. Con el grano, en un periodo de dormencia, él puede estar almacenado por más tiempo. Y el factor tiempo es muy determinante cuando hablamos de la conservación de los granos. Cuanto más largo es el tiempo de almacenaje, mayores son los riesgos y los peligros que mi proceso incurra en pérdidas. El manejo de mi silo. De entre los dos procesos más conocidos del manejo de silo está el control de temperatura y la transilaje, que significa nada más, nada menos que pasar el producto de un silo para otro para remover puntos calientes. La aireación, a pesar de ayudar en el control de temperatura, tiene efectos indeseables, que es el sobresecado de los granos. Muchas veces tenemos la idea de que un sobresecado de los granos puede ser beneficioso para mi proceso, pero el sobresecado de los granos, cuando estamos hablando de una posterior venta del grano in natura, significa pérdida. ¿Cómo podemos evitar estas pérdidas? Es lo que vamos a tratar enseguida. Otro factor que produce calor y humedad dentro de mi silo es el metabolismo de las plagas y de los microorganismos. Estas plagas y microorganismos se desarrollan con mayor velocidad en ambientes propicios, o sea, cuando tengo temperaturas y humedades elevadas en el aire interno, en el aire que está entre mis granos. Para eso, tengo que tener en consideración que en la soya, por ejemplo, yo tengo un espacio intergranular de aproximadamente 38% de todo mi volumen. Estos espacios son ocupados por las impurezas finas quando mi processo de pré-limpeza não é bem executado. Se tenho meus espaços ocupados, quer dizer que meu processo de aeração não vai ser eficiente. Não havendo uma aeração eficiente, se cria nesses espaços uma atmosfera muito propícia para o desenvolvimento de las plagas. Essas plagas, por sua vez, vão a consumir meu produto e também, através do seu processo metabólico, vão incrementar a produção de calor e umidade em meu silo. Em termos práticos, vamos aplicar em nosso silo os conhecimentos das propriedades termodinâmicas do aire. Então, em minha massa de granos, eu tenho um espaço intragranular, que no caso da soja é aproximadamente 38%. O processo metabólico do grano produz calor e umidade. E nesse espaço entre os granos, esta umidade com o aire caliente tendem a subir. Se caso meu processo de pré-limpeza não ha sido eficiente, eu vou ter produtos finos mesclados, obstruyendo o passagem de meu aire caliente. Se meu aire caliente não sube saliendo da massa de granos, se vai concentrar cerca do processo
respiratório, cerca do ponto onde ocorreu este processo. Esses pontos são conhecidos como pontos calientes. E nestes pontos calientes eu tenho uma aceleração do processo metabólico e um ambiente muito propício para a proliferação das plagas. Dentro do micilo, temos a termometria que está encargada de indicar-nos onde estão esses pontos calientes. Sin embargo, temos que ter em conta que o aire caliente se move hacia arriba, o aire caliente não se move a los costados. Se meu ponto caliente está lejos de um cable de termometria ou lejos de um sensor, eu só vou descobrir que tenho um problema de calentamento dentro do micilo quando uma grande massa de granos já foi afetada, já tenho uma grande perda. Havendo entendido que o processo de almacenagem tem como objetivo manter as propriedades do grano, assim como ele chega do campo, e reduzir suas perdas, temos que preparar o grano no processo de recepção para que aguente o tempo necessário dentro do micilo. Esta preparação consiste de retirar as impurezas e secar o grano, ou seja, remover o excesso de umidade que vem do campo. Uma vez que meu grano esteja dentro do micilo, se é que o processo de limpeza não logrou remover as partículas estranhas, vou ter problemas em minha massa de granos. Se não hemos removido as partículas finas, estas vão ocupar os espaços intergranulares que são responsáveis por deixar passar o aire de aeração que vai ventilar meus granos. O processo de secado tem como objetivo remover o excesso de umidade que o grano tem quando chega do campo. Por que excesso de umidade? A umidade segura para almacenagem está ao redor dos 12 a 13%. Quando tenho umidades excedentes a essa, eu tenho um processo de respiração acelerada do grano. Para entender o processo de respiração, devo ter em conta que meu grano é um organismo vivo. Este organismo vivo tem um processo metabólico que ele vai consumir sua energia para manter-se vivo. Agora, o consumo de energia vai ocasionar perda de peso e produção de calor e vapor de água. Como identifico isso dentro do micilo? Quando o grano empieza a acelerar seu processo metabólico, surgem o que conhecemos em almacenagem pontos calientes. Esses pontos calientes tendem a aumentar, porque o grano vai alcançar o grano que está a seu lado e assim sucessivamente, aumentando o processo e generando uma reação em cadena. Este ponto caliente, se não é identificado por meu processo de termometria em tempo, vai causar um dano muito grande e uma perda bastante expressiva. Meu ponto caliente, quando é identificado por el processo de termometria, acciona o que chamamos a aeração. A aeração tem como objetivo remover os pontos calientes da massa de granos. Por el processo que hemos visto anteriormente, que é uma das propriedades termodinâmicas do aire caliente, que o aire caliente úmido tende a subir. E esse aire caliente subindo vai arrastrar com ele todo o excesso de umidade que tem em seu ponto caliente e vai encontrar granos mais frios. Se é que alcança o ponto de rocío, vai umedecer os granos por onde vai passando. Esse processo é um processo que só tende a crescer. Daí vem a importância de identificar o mais rápido possível, ou melhor, adoptar técnicas de almacenagem que evitem a formação desses pontos calientes. Dentre essas técnicas de almacenagem está
la extracción del aire caliente, la aireación intensificada. ¿Qué significa eso? Significa la instalación de extractores eólicos en el techo del silo que durante las 24 horas del día están removiendo el aire caliente que es producido en mi masa de granos. Además de eso, no tengo solo esta fuente de calor en mi silo, también tenemos la actividad de los microorganismos y de las plagas que inevitablemente estarán presentes en mi grano, porque muchas de ellas se quedan entre una zafra y otra, escondidas en pequeños espacios en mi silo o incluso vienen del campo. Más allá de los factores de plagas y la actividad del grano, durante el día la radiación del sol está actuando en la chapa del techo y la pared de mi silo. Se conoce que la temperatura externa y la interna tienen una diferencia de aproximadamente 13 grados en sus condiciones extremas, siendo la temperatura interna más alta que la temperatura externa. Así, com a temperatura interna aumentando, eu tenho uma aceleração no processo de secado na capa superior de mis granos. Esse processo de secado acelerado vai produzir mais umidade e mais calor dentro de mi silo. Daí vem também a necessidade de intensificar a renovação de mi aire que está entre a massa de granos e o techo del silo. O sistema de aireação intensificada remove o bolsão de aire caliente que se forma nesta região del silo e dá espaço para a entrada do aire atmosférico mais frio. Eventualmente, o aire externo vai estar mais frio que a massa de granos. Por isso, hemos visto que o aire caliente sube e o aire frio ocupa seu espaço. Este fenômeno físico nos garantiza que o aire externo, estando mais frio que a massa de granos, vai entrar por os espaços intergranulares e vai alcançar as partes mais baixas de mi silo. Então, uma vez que este aire frio encontra zonas de aire caliente, lo vai reemplazar e lo vai fazer subir sem a necessidade de que encienda mis ventiladores de la aireación. El simples facto de no tener que encender los motores de la aireación ya genera un ahorro de energía eléctrica y también evita el sobresecado de los granos, que es una causa muy común de pérdidas de peso en almacenaje. En nuestras instalaciones actuales de silos, tenemos apenas los respiraderos que vienen de fábrica. Estes respiraderos no tienen la función de promover la renovación del aire interno del silo. Simplesmente están diseñados para que dejen salir el aire que entra por la aireación. Para eso ha sido desarrollado el sistema cicloar. El cicloar es un sistema eólico que promueve la renovación del aire del silo las 24 horas del día sin el consumo de energía eléctrica. Cicloar, una solución comprobada que minimiza las pérdidas por condensación en silos y almacenes y aumenta tu rentabilidad.